Hoy quiero compartir contigo fortalezas mentales y quiero que me acompañes a la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 5. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo empieza hablando la importancia de atacar todos los argumentos y fortalezas que vienen al creyente para que podamos llegar al conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que la estrategia, escúchame, de enemigo es operar por medio de fortalezas, argumentos, pensamientos, altivez, y todo esto se levantan muchas veces contra el conocimiento de Dios. Pero quiero que vayamos entendiendo una por una para que podamos discernir y diferenciar lo que Pablo está diciendo entre fortalezas, entre pensamientos y entre altivez, para que podamos entender y comprender a la luz de la palabra lo que son estas ataduras y cosas que vienen para que no podamos tener el conocimiento perfecto y la verdad de Cristo que está en la palabra del Señor. Y lo primero que quiero que entendamos es, diga conmigo, fortaleza. Escriba también ahí, fortaleza. Fortalezas, ¿por qué? Porque debemos saber qué es una fortaleza. Es una fuerza entereza, que es una firmeza de ánimo. También una fortaleza podríamos decir que es un recinto fortificado para defender una ciudad o una región. También podríamos decir que una fortaleza es una defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Entonces Satanás lo que hace es usar una debilidad y convertirla en una fortaleza para destrucción del ser humano. Por ejemplo, el temor a hablar en público, el pánico escénico, puede convertirse en una fortaleza de pánico al expresar lo que siente o piensa. Otro ejemplo es la debilidad sexual o los malos vicios, ataduras, o también podemos ver lo cual se puede convertir todas estas situaciones en fortalezas de lujuria o lascivia cuando hay también debilidades sexuales. Entonces aquí tenemos que entender algo. La escritura habla que el que esté firme mire que no caiga. Todo es lícito, mas no todo te conviene. ¿Qué es lo que Pablo nos da como un consejo muy sabio? Entender que el ser humano tiene debilidades y el enemigo las sabe y las conoce, sabe tu pasado, sabe, y él es el acusador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer esas debilidades y entender y comprender que nosotros como hijos de Dios tenemos que atacar todo lo que quiera levantarse en contra de nuestro crecimiento y del conocimiento en la palabra de Dios. Así que esas fortalezas muchas veces se van ahí en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y a veces esas debilidades no nos damos cuenta que hay que atacarlas y quitarlas de raíz para que no se vuelva una fortaleza y sea difícil de derribar. Por eso también la palabra dice en Hechos capítulo 8 verso 9 al 13: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, dice aquí, por algún grande. Verso 10: a este oían atentamente todos, subraya en la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y el verso 11 dice: y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Imagínate, mucho tiempo. Y dice la palabra del Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué bueno es la convicción que trae cuando hay una palabra de verdad, una palabra guiada por el Espíritu Santo. Eso trae convicción a las personas y trae respuesta a lo que la palabra está demandando. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que Simón, ¿quién fue? Un mago que se bautiza cuando Felipe le predica de Cristo, imagínate. Pero su debilidad era la necesidad de llamar siempre la atención, y esa debilidad se le convirtió en una fortaleza de ego, pues hacía pasar por algún grande y ostentaba tener el poder de Dios.
Y a pesar de creer y bautizarse, la fortaleza continuó viva en él y se atreve a ofrecer dinero por el poder de Dios. Y seguramente quería recuperar la popularidad que antes él tenía, pues dice: dadme a mí ese poder para que a cualquiera que yo imponga las manos. Entonces mira que él siempre quería llamar la atención. Así que Pedro discierne que ese hombre está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hay personas, familia, que se encuentran en lugares de cautiverio, se encuentran en lugares de prisión, de maldad, se encuentran en fortalezas, en muros que no han podido salir de eso, y lo que hace es retroceder y no poder avanzar en las cosas del Señor. Pero sigamos leyendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso del 18 al 23. Dice la palabra: cuando vio Simón que por la imposición de las manos, escúchame, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecía dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere, mire la responsabilidad de las manos, reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque a veces el corazón de las personas, por el don o por el llamado, tienden a desviarse por la codicia, por la amargura, por la ligadura, por la atadura y por las prisiones que a veces las personas no se dan cuenta en dónde se encuentran, y por eso no pueden avanzar y pueden confundir a otras personas. Aquí el poder del discernimiento, del saber quién es el verdadero profeta, saber qué profecía es la correcta, saber también de cuidarse en cuanto a la imposición de las manos, no dejar que cualquier persona X o Y venga y te imponga manos. Tenga muchísimo cuidado. Yo desde que estoy en el tema de guerra espiritual he aprendido a cuidarme bastante de la imposición de las manos, saber que es un nombre de Dios y entender que eso puede anular o activar. Recuerda, así como en lo natural, las fortalezas son recintos que no permiten que nadie entre, tampoco permitan que nadie pueda salir. Es por eso que las fortalezas mentales impiden que penetre la palabra de Dios y que salga la estructura de pensamientos negativos y destructivos. Lo segundo que quiero que tengamos muy claro es lo que el apóstol Pablo está hablando en ese versículo de 2 de Corintios, también es argumentos. Diga conmigo: argumentos. Razonamiento para demostrar una posición, puede ser un concepto. Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Son los argumentos, para bien o para mal. Sustentar o justificar todo con la palabra. Y puede ser contraproducente, porque cuando se trata de asuntos donde solo por la fe pueden ser admitidos, del mismo modo no deben ser usados para justificar un error o un pecado, cuando lo que Dios o las personas esperan es un arrepentimiento y un cambio de actitud. Hay gente que se justifica todo, saca excusas en todo, argumenta todo. Entonces los judíos que habían creído en Cristo son llamados por el Señor a la verdadera libertad, pero ellos argumentan que no la necesitan, pues son hijos de Abraham. Siempre hay orgullo, el argumento trae orgullo, trae altivez, trae arrogancia. Entonces debemos cuidar mucho ese corazón nuestro. Por eso Juan recalca en el capítulo 8, verso 32 al 37, entonces Jesús dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hay una pregunta, verso 34. Y Jesús responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es siempre del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que dice el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera de ser libre es a través de
Jesucristo, a través de la unción del Espíritu Santo. Y el verso 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay gente que no quiere recibir palabra de Dios. Hay gente que se cierra, no deja por las tradiciones, por las costumbres, por los argumentos, y no deja recibir lo nuevo de Dios. Muchas veces tenemos que desaprender cosas para aprender lo nuevo que está en la Escritura. Así que existen personas que tienen la necesidad imperiosa de argumentar todo, pero la palabra de Dios no demanda que todos argumenten, sino más bien seamos prudentes con la manera en que usamos nuestra lengua, en pedirle a Dios interpretación y entender los consejos que están en la Escritura, más no refutarlos y más no argumentar. Por eso también Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Diga conmigo: Señor, dame prudencia. Dame prudencia para hablar, dígalo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo tercero que tenemos que muy claro que Pablo habla son, diga conmigo, pensamientos. Diga conmigo otra vez, pensamientos. Ya hablamos sobre las fortalezas, ya hablamos sobre los argumentos y ahora entendamos qué es un pensamiento. Es la facultad de pensar. Cuando usted busca en un diccionario bíblico hay conceptos sobre eso, o la acción y efecto de pensar. Dios no nos quita la capacidad de pensar, pero sí nos invita a llevar nuestros pensamientos cautivos a su obediencia, ya que la tendencia del pensamiento humano va de continuo al mal. Segunda de Corintios, vamos a leerlo, capítulo 10, verso 5, derribando, escuche, argumentos, ¿sí ve? Altivez, y que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A dónde? Diga conmigo, a la obediencia de Cristo. Génesis 6:5 también dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Hay pensamientos que todo hacia el mal. La dirección es camino de muerte. Así que diga conmigo: Señor, guárdame en el nombre de Jesús de caer en las trampas del enemigo, y que mis pensamientos sean llevados a la obediencia de Cristo. Así que la palabra de Dios, familia que me escucha a esta hora, nos establece un filtro por el cual deben pasar todos nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Diga conmigo: debo pensar en todo lo justo, en todo lo puro, lo amable, en lo que es de buen nombre. Debo pensar en todo lo que agrada al Señor. Diga amén, aleluya, créalo y reciba esta palabra para su vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar mucho, familia, a entender y comprender todo lo que el Señor quiere hacer para cada uno de nosotros. Lo cuarto que quiero enseñarte en esta prédica es, diga conmigo, altivez. Es otra palabra que encontramos ahí en ese pasaje de 2 de Corintios 10:5, que significa orgullo, soberbia, vanidad, ego. Así que Dios mira de lejos al soberbio. Salmos 138, verso 6 dice: porque Jehová, escucha, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si el Señor no le agrada un altivo, un soberbio, ahora imagínate nosotros, una persona que a veces es altiva, es arrogante, es orgullosa, eso fastidia, no agrada. Entonces debemos cuidarnos mucho y pedirle a Dios humildad, porque la soberbia del ser humano la ha llevado a negar muchas veces la existencia de Dios, a ser una persona necia, insensata, e intentar reemplazarlo por otras maneras, por otros medios, o decir: todo lo que yo he logrado es por mis fuerzas, es por mi trabajo, es por mis capacidades, y a Dios nunca lo tienen en cuenta. No hay temor de Dios, están lejos, están secos espiritualmente. Entonces debemos cuidarnos, familia, porque a veces la soberbia nos juega una mala pasada y hace que endurezca nuestro corazón y nos olvidemos de nuestro Creador. Romanos 1:21 al 25 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias. Hay personas que se olvidan de ser agradecidos con Dios, de honrar a Dios, de honrar a sus autoridades, a sus padres, a sus mismos pastores, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el verso 25 del capítulo 1 de Romano dice: ya que cambiaron, escucha, la verdad de Dios por la mentira. Qué triste, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. A veces las personas son ignorantes, entendiendo que Dios es el dador de la vida, el que dio soplo de vida, el que nos ha guardado, el que nos ha protegido, el que ha tenido misericordia, el que ha traído milagros en las finanzas, en tu restauración del hogar, en tu sanidad física, tantas cosas, el creador de los cielos, de la tierra, todo lo que el Señor ha hecho, y la gente a veces se olvidan de honrarlo, de agradecerle y ponerse a desenfocarse y poner otras cosas antes que al Señor y quitarlo, y lo reemplazan con la idolatría y desplazan a Dios del primer lugar. Eso es lo que Satanás siempre ha deseado, mantener a las personas bajo su yugo. Es por eso que de muchas maneras desea influenciar siempre sobre su alma. Y lo quinto que quiero que también puedas entender es qué es el alma, y en griego es psiquis y en latín anima. Esta parte del ser humano es intangible y en ella se encuentran los sentimientos, la voluntad, la capacidad de pensar del ser humano, ¿sí? Las emociones, y por eso Cristo vino a redimir nuestra alma, pues es desde ahí que el ser humano toma la decisión de caminar con Dios y vivir lejos de Él. El mismo profeta Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Porque el alma es lo que usted salva o lo que se va a condenar. Y debemos cuidarnos y entender que de esta vida hay otra, que es la famosa palabra eternidad. Y que nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. Debemos caminar en obediencia, en santidad, y permitir que la poderosa palabra del Señor transforme, cambie vidas. Que usted que me está escuchando hasta ahora pueda entender que al escuchar la palabra de Dios, algo tiene que hacer efecto en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tus emociones, penetrar como una espada que entra y hace efecto en tu vida. Por eso tú tienes que aprender, familia, a entender que la misma palabra de Dios hace efecto en cada uno de nosotros. Por eso usted debe tener claro que cuando uno escucha la palabra de Dios, todo el tiempo es algo entender como hijo de Dios de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso hoy te invito a que lleves a una actitud de cambio, de actitudes que de pronto no le agradan al Señor, de cambio, de transformación. ¿Para qué? Para que la obra de Dios haga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo de esclavitud, todo lo que está atacando tus pensamientos, tus argumentos, tu altivez, todo lo que está haciendo algo en tu vida hoy se rompe por el poder de la palabra, y la unción del Señor donde tú te encuentres te empieza a abrazar, te empieza a llenar, y el fuego empieza a arder de una manera sobrenatural. Amén. Así que quédate siempre hasta el final cuando un mensaje, una enseñanza se está compartiendo. Recuerda darle like siempre a esta prédica. Déjanos tus comentarios para que podamos orar, peticiones, y comparte este link y estas enseñanzas a tus contactos en tus redes sociales para que más personas puedan entender la importancia de escuchar todos los días, a cada momento, a cada hora, la poderosa palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que definitivamente lo que la mente del ser humano, debemos saber que tiene la capacidad de determinar lo que esto puede llegar a ser. Por eso Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe y te dirá, pero su corazón no está contigo. Así que el centro de los ataques del maligno son siempre en la mente de la persona, a través de fortalezas, a través de argumentos,
a través de pensamientos y a través de altivez. Lo más grande, escúchame, de la batalla de la humanidad se libró en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Marcos 15:22. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Así que la pregunta es aquí, para ir aterrizando este mensaje y poder cerrarlo, es: ¿cómo entonces, pastor, logro derribar las fortalezas mentales? ¿Cómo lo hago? Y quiero enseñarte varios puntos rápidos. Uno es, diga conmigo, usando las armas espirituales. Vamos, escríbalo: usando armas espirituales. ¿Y cuáles armas? Hay muchas: la liberación, la santidad, las ofrendas de guerra espiritual, la intercesión, ¿sí? Las tomas territoriales, el quebrantamiento, y obviamente para mí dos armas muy poderosas son la oración y el ayuno. El ayuno es algo que a mí me ha servido muchísimo. Para, primero, limpieza. Segundo, fortaleza espiritual. Tercero, estar sensible al espíritu y morir a las obras de la carne. Y es algo que me ayuda a mí hasta para la salud. Entonces, el ayuno y la oración son armas de guerra espiritual para poder derribar todo lo que quiera el enemigo traer a tus pensamientos. Así que las armas espirituales no puedes dejarlas a un lado. Tenemos muchas armas. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que estamos revestidos de la armadura de Cristo: el yelmo, salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, calzado a los pies con el apresto de la paz, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, verso 12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y 2 Corintios 10, 3 al 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuánto dicen amén? Lo segundo, para derribar las fortalezas, diga conmigo: meditar en la palabra de Dios. Es importante memorizar, es importante meditar en la escritura, es importante permitir que ella renueve nuestra manera de pensar, que reemplace cada fortaleza mental con un principio de la palabra del Señor. Romanos 12:2 dice: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y lo tercero es, diga conmigo, la alabanza. Las fortalezas y argumentos buscan a veces desvirtuar la grandeza del Señor y su poder, pero cuando usted le adora al Señor en espíritu y en verdad, son derribados. Salmos 22, 2 al 5 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que todas estas cosas y estos consejos son importantes. Recuerda usar las armas espirituales, meditar en la palabra de Dios y alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son las maneras para derribar fortalezas que vienen día a día, dardos del maligno que quieren desenfocarnos y alejarnos de la presencia del Señor. Así que es importante entender que somos adictos al Espíritu Santo, enamorados a Él, y que todas estas cosas nos dan consejos para que no caigamos en las trampas y no ignoremos las maquinaciones, los planes del diablo y de los demonios. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y diga conmigo en voz alta, cierre sus ojitos ahí donde se encuentre y diga conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra y sé que es la verdad. Hoy anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Hoy te necesito, Señor. Búscame y, Señor, yo también te buscaré. Señor, hoy delante de ti, dígalo, quiero reconocer mis pecados. Me arrepiento de todos mis errores. Lávame y límpiame con tu sangre poderosa y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, te necesito. Derriba toda fortaleza mental, lo que no me deja conocer la verdad. Quita toda ceguera, toda mentira,
toda estructura mental, todo lo que no me deja avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Te amo y te necesito, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy entiendo el propósito que tienes para conmigo, lo que quieres hacer en mi vida. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Ahora déjame orar por ti. Padre, yo bendigo a toda persona que hasta ahora me está escuchando. Gracias por estar conectados en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Gracias también por siempre apoyar las redes sociales de Juan Gracia, por estar ahí también siempre en el canal de YouTube. Que sea Dios bendiciéndote en gran manera y que estas enseñanzas sean de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Hoy te cubro con la sangre de Cristo. Hoy declaro salud para tu cuerpo, si hay alguna persona que se encuentre enferma. Hoy declaro libertad para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y un fuerte abrazo. Recuerda que te habló tu amigo, el pastor Juan Gracia, y estamos siempre para servirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Juan Gracia. Recuerda que es gratis y encontrarás mucho material que bendecirá tu vida. Un fuerte abrazo. Bendiciones.